Te tracé una vereda de flores amarillas para que reconocieras el camino de regreso a casa y hoy vuelvas a sentir que a pesar de tu ausencia, tu familia te ama. He tomado de la tierra sus mejores frutos, los he transformado con mis manos y los he puesto en mi mesa como recuerdo imborrable de estos años. Preparé este día lo que tanto te gusta. Te ofrendo el pan, la sal, el agua, el chocolate caliente, los dulces y la fruta. Hoy solo espero que vengas a verme. Te pongo flores y te enciendo velas, y nada nos consuela. Perfumo la puerta del día en que vuelves, la antigua magia del copal que embriaga. Me siento a esperarte con mis mejores galas y para el mediodía presiento tu llegada. Quédate conmigo, aunque sea un momento, y abrázame muy fuerte. Deja que el tiempo transcurra lento. La muerte ha sido siempre un fenómeno de trascendencia que ha impactado fuertemente el desarrollo de los grupos sociales. Entre los huastecos, el culto a los muertos y a sus deidades ha tomado un carácter regional de extraordinaria magnitud, no solo por la enorme extensión de la Huasteca, sino también por el elevado porcentaje de personas que directamente intervienen en esta actividad. La fiesta de muertos bien puede asegurarse que es producto de la fusión de dos culturas que se encuentran y que inician su interacción a partir de la conquista española. De las culturas prehispánicas heredamos el culto a los dioses de los muertos, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que se practicaba entre los mexicas. De la cultura hispánica fueron incorporados a esta festividad elementos culturales derivados de la religión católica que sintetizaba la visión de la vida y de la muerte del pueblo español. La fiesta de muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es la única fiesta que se celebraba cuando iniciaba la recolección o cosecha. A los que se celebra con el Día de Muertos es a los antepasados y a la oportunidad única de que regresen a compartir con los vivos. De hecho, las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos aparecen en el santoral católico desde el periodo comprendido entre los años 827 y 844 de nuestra era, por disposición del Papa Gregorio IV. Para los antiguos mexicanos, Mictlantecutli, el dios de la muerte, libera al hombre de sus penas, y el viaje después de la muerte no depende de la vida que llevó el difunto, sino de la manera como le tocó morir. Los hombres tenían tres destinos posibles. Los guerreros ocupaban la primera región, y al pasar 4 años se transformaban en aves de rico plumaje para acompañar al sol en su camino por los cielos. La mujer que moría dando a luz era considerada una guerrera muerta en el campo de batalla. La segunda región era el Tlalocan, en los terrenos de Tlaloc, dios de la lluvia, un lugar similar al paraíso,
a donde iban todos los que tenían una muerte relacionada con el agua, los ahogados, los muertos por un rayo, etc. Los niños iban al árbol nodriza, que goteaba leche para ellos. La tercera región era el Mictlán, lugar al que llegaban los que morían de muerte natural. El camino era sinuoso, largo y peligroso. Por eso era necesario enterrar un perro guía en la misma sepultura para que éste pudiera acompañar al alma del muerto en su recorrido. Según Fray Diego Durán, los indígenas nahuas tenían dos fiestas dedicadas al culto de los muertos. Micalhuitontli, o fiesta de los muertitos, celebrada el 9º mes nahua, y la fiesta grande de los muertos, el 10º mes del año nahua. Dice Durán que pudo observar que el día de Todos los Santos ponían ofrenda a los niños muertos, y al siguiente ponían otra para los adultos, dejando de hacerlo en agosto, cuando acostumbraban para aparentar que festejaban celebraciones cristianas. Igualmente, los españoles heredaron de los celtas la tradición de celebrar el día 1 de noviembre la fiesta de fin de año y dedicaron el mes a las ánimas. En México, la tradición prehispánica y la española, con sus raíces celtas, se amalgamaron para hacer de esta fecha una celebración en la que se conjugaban ambas culturas. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era perecer. Este concepto se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey y poeta Netzahualcóyotl. Somos mortales, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra, como una pintura, todos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, meditadlo, señores águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creían que la muerte y la vida constituyen una unidad. Para los pueblos prehispánicos, la muerte no es el fin de la existencia, es un camino de transición hacia algo mejor. Esto salta a la vista en los símbolos que encontramos en su arquitectura, escultura y cerámicas, así como en los cantos poéticos donde se evidencia el dolor y la angustia que provoca el paso a la muerte, al Mictlán. Por otro lado, cuando alguien moría, organizaban fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Como en la antigua cultura egipcia, los antiguos mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje del Chignahuapan, del náhuatl, Nueva Apán, en el río o sobre los 9 ríos, parecido al purgatorio, era muy difícil de transitar porque encontraban lugares fríos y calurosos. La fiesta de muertos, que se desarrolla en la región huasteca durante los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, presenta algunas acciones muy particulares que le dan un sello especial que permite diferenciarla de las ocurridas en otras partes de la República. Ella recibe en esta región el nombre de Xantolo, nombre surgido de la hibridación del término castellano Xanto, que significa santo, y otro náhuatl o mexicano Olo, que significa abundancia. Bueno, Xantolo es una palabra que se deriva del náhuatl y significa el Día de Muertos. Se prefiere el nombre de Fiesta de Muertos porque hace alusión a sus raíces más profundas y antiguas que se encuentran en la cultura azteca, específicamente en la festividad que tenía lugar en el mes mexica Tlaxochimasco, conocido también con el nombre de Micalhuitontli, que significa Fiesta Pequeña de los Muertos, y que corresponde con el mes de julio del calendario gregoriano. En esta fiesta, los pobladores de esta región, en una acción que expresa la dualidad y conjugación de sentimientos sagrados,
paganos, nostálgicos y festivos se disfrazan de viejos materializando el alma de los difuntos. Se coloca sobre sí la piel del muerto. El disfraz es diverso y variado, según sea la representación que se evoca. Invariablemente consta de una máscara que, según versiones antiguas, se confeccionaba con las hojas de la mazorca de maíz, con cuero, con tela o eran talladas en trozos de madera de cedro, jobo o pemuche. Estas últimas, las de madera, son las que han predominado por su indiscutible valor, dadas las extraordinarias habilidades de los artesanos huastecos. El viejo también usa un paliacate o una pañoleta para cubrir la parte posterior del cráneo y el cuello mismo. Se dice que las almas de los muertos vienen a bailar y a disfrutar de la comida que se les ofrenda, pero que detrás de ellos viene la muerte siguiéndolos para llevarlos de regreso, y que el alma de los muertos se esconde en el cuerpo de los vivos, y el vivo debe ponerse máscara, pues la muerte no debe reconocer a los vivos. Como ya se mencionó, los trajes de los viejos son muy variados, aunque es necesario puntualizar que el traje que se puede considerar como típico de esta festividad es el de vaquero, por ser la ganadería la actividad económica predominante en esta región. Ese predominio económico se ve reflejado en el hecho de que es un vaquero quien con su cuerno, sombrero, chaparreras, espuelas y reata guía la participación de la comparsa. Otros vestuarios que se distinguen en las comparsas son los comanches, los inditos, el toro, el diablo, la muerte, los novios, los payasos y una gran variedad determinada por la actitud no discriminatoria de la muerte. El vestuario de la vieja consta de máscara, blusa y falda o vestido, pantalones y zapatos de hombre, pues no debe olvidarse que esta danza es ejecutada por varones que se sobreponen a los elementos descritos solo con el propósito de representar a los muertos. En cada una de las colonias de la ciudad se organiza una comparsa, que desde 15 días antes ensayan para disfrazarse de viejos o de viejas para bailar con propiedad y sobre todo con gran habilidad los sones de la viejada. El 31 de octubre los niños se disfrazan de chiquitos, se integran en la comparsa de su colonia y empiezan a danzar por las calles de la ciudad de casa en casa. Al llegar la noche se acercan a la plaza principal y finalmente realizan la presentación pública con la que se despiden para regresar el próximo año. Los chiquitos solo permanecen con sus parientes vivos el 31 de octubre. A su término se alejan a su mundo. Los días 1 y 2 de noviembre son los adultos los que se disfrazan de viejos, se integran a sus comparsas y danzando de casa en casa materializan el alma de los muertos y hacen posible el encuentro físico del vivo con el muerto. Por ese simbolismo, los viejos son muy bien atendidos por las familias, incluso adquieren la facultad de poder entrar a los hogares, llegar hasta el altar y tomar alguno de los productos ofrendados. Al término de cada uno de estos días, se realiza la presentación pública de todas las comparsas en la plaza principal, dando lugar a una festividad en la que se mezclan los vivos con los muertos. Los sones que conforman esta danza se ejecutan por el violín, la guitarra y la jarana, transmitiendo a través de sus notas una gran melancolía y una aparente ingenuidad. En algunos de estos sones, sobre todo en los más tradicionales, son representados algunos de los movimientos de los animales propios de esta región. Asimismo, se reproducen en su ejecución los sonidos que los caracterizan. Otros sones se relacionan con las actividades propias de la Huasteca. El día 3 de noviembre, los adultos se disfrazan nuevamente de viejos, se reintegran a sus comparsas y vuelven a danzar por las calles de la ciudad, solo que ahora lo hacen siempre en dirección del cementerio. En ese lugar se concentran, por la tarde, todas las comparsas de la localidad y bailan sobre las tumbas a petición de los parientes que se encuentran en su visita al cementerio. Es quizás este acto la expresión de la que el huasteco lleva a los muertos a su lugar de origen, los retorna al lugar de su eterno descanso. En ese día coinciden las comparsas con las familias, quienes se concentran en el cementerio para llevarle a sus deudos ofrendas variadas, florales, alimenticias,
vinícolas, y no falta quien lleve a un trío huasteco que interprete en memoria del difunto algún son que haya sido de su preferencia. Al octavo día, después del 31 de octubre y del 1 de noviembre, se desarrolla el ochavario de los chiquitos y de los grandes. Nuevamente hay ofrendas y comparsas de viejos que vuelven a danzar por las calles de la ciudad, contagiándola de sana alegría y de recuerdos. El día 30 de noviembre por la noche, después de haber bailado durante el día, se realiza la participación pública de la comparsa y al finalizar su actuación, generalmente bajo las notas de un son tradicional, se desarrolla la ceremonia del destape, que consiste en despojarse de la máscara y continuar bailando con ella en la mano y con la cara descubierta, despojándose del alma de los muertos y recobrando así la propia identidad como ser vivo. Esta expresión tiene sus antecedentes en la acción que realizan o realizaban los viejos de las comunidades nahuas, donde ellos se internaban en el monte, se despojaban de la máscara y eran aspereados con aguardiente por un oficiante. Este acto recibe el nombre de Ixtlapus, que quiere decir abrir los ojos, abrir o destapar nuestro delante, que bien puede interpretarse como parte de la idiosincrasia del mexicano en general y del huasteco en particular. Ser muy ligado a sus tradiciones, reconocedor de la importancia de sus ancestros, orgulloso de su pasado y amante de sus valores, y bien dispuesto a vivir y disfrutar de su pasado, presente y su futuro, significa que por tu sangre corre la cultura de tus raíces. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en 2003 señaló a la festividad de Día de Muertos en México Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como un recuerdo perenne a esta inolvidable tierra que nos vio nacer, y como justo homenaje póstumo a aquellos que se nos adelantaron en el viaje sin retorno y que fueron partícipes en su época de esta danza de los viejos, vaya nuestro sencillo homenaje y nuestro modesto y eterno reconocimiento. De acuerdo a la tradición, la alimentación debe componerse de 9 elementos esenciales, los cuales nunca deben o pueden faltar. El agua, considerada como fuente de vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de un largo camino y como fortalecimiento para su regreso al más allá. La sal, elemento de purificación, sirve también para que el cuerpo no se corrompa. El cirio, la llama que produce, significa luz, fe y esperanza, llamarada de triunfo, porque el alma pasa de esta vida a la otra, a la inmortalidad, a lo desconocido. Copal o incienso, ofrenda a los dioses, elemento que sublima y transmite a la oración o a la alabanza, uniendo al que ofrece y a quien recibe, perfume de reverencia soberana para alejar a los malos espíritus. Las flores, las blancas, significan pureza y ternura. Las amarillas, cempasúchil, significa riqueza, flor de oro. Se cree que antiguamente era usada como medicamento para curar, conservar la vida y alejar la muerte. El pan es precisamente uno de los alimentos más importantes en la ofrenda, una decoración que se puede apreciar durante los primeros días de noviembre. Es un pan con una muy especial peculiaridad, y que consiste en adornar su superficie con pequeñas tiras de la misma pasta, las cuales guardan gran semejanza con los huesos que comúnmente son llamados canillas, y sobre estos se coloca una gran lágrima, que simboliza el cráneo humano. Es importante señalar que durante la época prehispánica, las canillas, cruzadas con el cráneo encima, se referían a la forma en que se expresaban o representaban la muerte o al dios de la muerte. El mole, su origen se remota a la época prehispánica. Figuraba como uno de los platillos más importantes destinados al consumo de aquellos seres importantes de la sociedad, como gobernantes, sacerdotes y guerreros. La palabra mole se deriva del náhuatl moli, utilizada para referirse a cualquier salsa con chile. Es tradicional que en las ofrendas de los muertos el mole aparezca servido con arroz y pollo o guajolote. Tamales, al igual que el mole, fue uno más de esos platillos originarios de México antiguo.
La palabra proviene del náhuatl tamali, con la cual se designaba el pan, elaborado con maíz. Un tamal muy famoso por las costas del Golfo es el zacahuil. En realidad sería difícil enumerar las tantas formas de elaborar tamales. El chocolate, bebida originaria de México, no puede faltar en los altares de los muertos como ofrenda a los niños o adultos. La palabra se deriva del náhuatl socolat, formada por los vocablos atl, agua, y cocot, coco, que se refiere al ruido que las semillas de cacao hacen cuando el agua comienza a hervir y en la merienda en que se remueve. Antes de la llegada de los españoles, el cacao se utilizaba para elaborar una bebida con agua que tenía un sabor agrio. Se empleaba además como moneda para llevar a cabo el intercambio comercial y para el pago del tributo. Hoy en México tenemos un sentimiento especial ante el fenómeno natural que es la muerte y el dolor que nos produce. La muerte es como un espejo que refleja la forma en que hemos vivido y nuestro arrepentimiento. Cuando la muerte llega, nos ilumina la vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco la tuvo en vida. Dime cómo mueres y te diré cómo eres. Haciendo una confrontación de los cultos prehispánicos y la religión cristiana, se sostiene que la muerte no es el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección son los estadios del proceso que nos enseña la religión cristiana. De acuerdo con el concepto prehispánico de la muerte, el sacrificio de la muerte, el acto de morir, es el acceder al proceso creador que da la vida. El cuerpo muere y el espíritu es entregado a los dioses como la deuda contraída por habernos dado la vida. Pero el cristianismo modifica el sacrificio de la muerte. La muerte y la salvación se vuelven personales. Para los cristianos, el individuo es el que cuenta. Las creencias vuelven a unirse en cuanto que la vida solo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte. Es un hecho que la muerte existe, pero nadie piensa en su propia muerte. En las culturas contemporáneas, la muerte es una palabra que no se pronuncia. Los mexicanos tampoco pensamos en nuestra propia muerte, pero no le tenemos miedo, porque la fe religiosa nos da la fuerza para reconocerla y porque quizás también somos un poco indiferentes a la vida. Supongo que así es como nos justificamos. El desprecio, el miedo y el dolor que sentimos hacia la muerte se unen al culto que le profesamos. Es decir, que la muerte puede ser una venganza a la vida, porque nos libera de aquellas vanidades con las que vivimos y nos conviene, al final, a todos por igual en lo que somos, un montón de huesos. El Día de Muertos tiene una significación que rebasa el festejo a nuestros difuntos. Es donde el más allá se mantiene en un diálogo con esta vida. El Día de Muertos es una tradición religiosa que nos permite hablar con los que se fueron, con los que se nos adelantaron. Es un acto de comunicación de trascendencia. Es, al fin y al cabo, una comunicación donde los muertos son nuestra raíz, nuestra savia, nuestro equilibrio aquí en la Tierra y en el cosmos. La relación con ellos es un acto de memoria. Por eso no hay que dejar morir a nuestros muertos. Quien los deja morir no tiene memoria de origen. Se le diluye poco a poco. El Día de Muertos es el acto de rememorar las viejas huellas. Rememorar es un combate contra el olvido. Renovarse en ellos es vivir. El Día de Muertos es el equilibrio de los vivos que no naufragan. Es parte de nuestra identidad. El Día de Muertos es una fiesta, es una representación colectiva donde todos somos actores, vivos y muertos. Ningún ser vivo se escapa de la muerte, se lleva a personas de todas clases sociales, edades y credos. Ni Winki, ni Chuca, ni Notlamati, ni Mati, ni Toa, ni Helnamiki, Makai ni Miki, Makai ni Puliwi,
Incanaimicowa, Incanontepetigua, Inmaoncaniao, Macaicnimiki, Macaignipuliwi. Me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo y pienso, digo y recuerdo, oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera, vaya yo donde no hay muerte, donde se alcanza victoria, oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera.